Hermanos, es un privilegio estar nuevamente aquí. Esta semana nosotros tenemos la parashá número 6, que se llama Toldot, y Toldot significa generaciones. Abajo tenemos escrito en hebreo la palabra Toldot, y empezamos. Tenemos diferentes aliyot, ¿verdad? Que son porciones que podemos estudiar durante todos los días de esta semana. Y en esta semana, esta porción, pues tenemos en la Torá tenemos Bereshit, capítulo 25, desde el verso 19 hasta el capítulo 28, verso 9. ¿Ok? Y tenemos Malaquías como Haftará 1:1 hasta el 2:7. Y tenemos los escritos apostólicos, Marcos, del capítulo 9, 14 hasta el 10:31. Entonces, vemos que en esta parashá, a ver, no se mueve. Ok, aquí tenemos a Rebeca y a Isaac cuando eran jovencitos. En esta parashá, como vemos, tenemos varios puntos a desarrollar. Entre ellos están la genealogía de Isaac y vemos el nacimiento de los dos gemelos de Esaú y Jacob. Tenemos la venta de la primogenitura por parte de Esaú. En el capítulo 26 vemos que el Eterno se le aparece a Isaac y le da una promesa al igual que a su padre Abraham. Luego vemos que Isaac va a Gerar y se encuentra con el rey Abimelech. Vemos también los pozos de Isaac. Luego vemos a Isaac en Beersheba. Y en el capítulo 27 vemos la bendición de Isaac y el conflicto entre los hermanos. Luego en el capítulo 28, Isaac envía a Jacob a Canaán, a la familia de su madre. Entonces, empezamos, veamos desde la gematría de Toldot, con el método de reducción Mispar Katam. Como habíamos ya mencionado, el hebreo se lee desde la derecha a la izquierda. Entonces, recordemos también que cada consonante hebrea tiene un valor numérico y tiene mínimo 3 significados y también tiene un sonido, ¿ok? Entonces, viendo eso, vamos a tomar ahora para el método de Mispar Katam, vamos a tomar el valor numérico. Y vemos que la Tab, la primera consonante de la derecha, tiene un valor numérico de 400. La Bab tiene un valor numérico de 6. La Lamet, un valor numérico de 30, y la Dalet, un valor numérico de 4. Entonces, haciendo la sumatoria de toda esta palabra, Toldot, tenemos 400, ¿verdad? De la Tab, Bat 6, la 30 de la Lamet y la Dalet 4. Y nuevamente tenemos la Bat, que es 6, y la Tab, que es 400. Si hacemos la sumatoria de todo esto, nosotros tendríamos un 846. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues reducirlo, hacer la suma de 8 más 4 más 6. Y eso nos da 18. Si seguimos haciendo la reducción de Mispar Katam, tenemos el número 9. ¿Y este número 9 a qué consonante del alfabeto corresponde? Pues a la Tet. Es esta de aquí. ¿Ok? Entonces veamos qué significa la Tet desde el pictográfico. Veamos qué nos dice. El pictográfico de la Tet es esta de acá, que es una canasta. ¿Ok? La ven como si fuera una vista desde arriba, la canasta. Se ve como si fuera el fondo, ¿verdad? Y los significados son canasta, recipiente, vientre de mujer. ¿Ok? Entonces vemos que Toldot tiene que ver con esto, con lo que nos da la gematría, con el vientre de una mujer. Y como habíamos visto, esta TED, su valor numérico es 9 y son los 9 meses de una mujer en gestación, ¿verdad? Entonces tengamos en cuenta que esto ya nos está hablando de que las generaciones provienen del vientre de una mujer. Y recordemos que dentro de este vientre, en este caso, en esta parashá, son 2 hijos, ¿ok? Jacob y Esaú. Entonces veamos aún más el pictográfico de Toldot, que sería, esta es toda la palabra, ¿verdad? De derecha a izquierda, Toldot. Tenemos la Tab, que desde el pictográfico es una cruz, ¿verdad? El madero, significa madero, significa señal y significa pacto también. La Bab, que ya la habíamos visto, que es un clavo, significa unir, también significa conexión y también significa hombre.
Recordemos que también su valor numérico es 6 y el 6 está ligado al hombre. Luego tenemos la Lamed, que es este callado, y significa obviamente callado, dirección, torre elevada y Melech. Luego tenemos la Dalet, y tenemos esta especie de sombrerito al revés, que en realidad no es un sombrero, sino es una puerta, la puerta de una tienda. Y significa puerta, significa hombre pobre, significa humilde, necesitado y también elevación. Luego tenemos nuevamente la Bat, que ya la hemos visto, unir, conexión, hombre, y nuevamente la Tab, ¿ok? Que significa madero, señal, pacto. Entonces, ¿qué nos muestra el pictográfico del Toldot acerca de todo esto, no? Nos muestra que el madero es la señal del pacto, ¿okay? Que une, que conecta al hombre, ¿okay? Direccionándolo ¿con qué? Con el callado. ¿Hacia quién? Hacia la torre elevada. ¿Quién es esta torre elevada? Pues nuestro Melech, ¿verdad? Y vemos también que para que esto suceda, existe una entrada y esa es la puerta. Y sabemos que la puerta es Mashiach, que permite que el hombre pobre, el hombre humilde, el hombre necesitado pueda tener acceso a una elevación, y es decir, a un cambio de estatus, de esclavo a libre, de siervo a hijo. ¿Okay? Y vemos que para que sucediendo esto, ¿no? De esta manera este hombre puede estar conectado al madero y unido al pacto. Entonces veamos si, no sé si a ustedes les suena todo esto, si les parece conocido todo esto, a mí sí. Veamos si encontramos algunos versículos, pero antes de esto recordemos también que ya sea a través de la gematría que habíamos visto, ¿no? Y el pictográfico de Toldot, vemos que las generaciones, lo que nos da a conocer todo esto, que las generaciones que se contarían, como la de Isaac y por ende la de Abraham Avinu, tiene que pasar por este proceso, por el cual también nosotros pasamos. O sea, que tiene que reconocer a Mashiach, Yahshua, en el madero, tiene que reconocer la obra que él hizo en el madero, tiene que reconocer que necesita ser direccionado, es decir, hacer un teshuvah, ¿ok? Tiene que pasar por la puerta, que le habíamos dicho que es Mashiach, y tiene que ser pobre y humilde de espíritu. Tiene que tener un corazón humilde y tiene que necesitar verdaderamente un cambio en su vida. Y es lo que sucedió con nosotros. Vemos que el Eterno se nos reveló a nosotros a través de Mashiach en el madero. Fuimos atraídos a Él con lazos de amor y Él nos ha ido direccionando hasta su Torah, ¿verdad? Hemos tenido que hacer un teshuvah, despojarnos de tantas cosas y pasar por esta puerta para conocer el corazón del Eterno. Entonces veamos y recordemos, mejor dicho, la TED en el pictográfico, que esta mujer, ¿verdad?, llevaba 2 niños y que eran los hijos de Saúl, pero que son contados, o sea, lo que vamos a entender es que para ser contados como generación, ellos tienen que pasar por este proceso que todos hemos pasado. ¿Ok? Entonces veamos si encontramos algunos versos que hablen sobre esto. Veamos qué nos dice la Torá. Entonces tenemos a Juan 10, tenemos la parábola del redil y del buen pastor. No sé si todos ya hemos leído, y si ya lo hemos leído, pues no estaría mal volver a repasarlo porque es muy bonita esta parábola. Y yo me voy a dirigir a ciertos versículos. Tenemos el versículo 7-9, donde dice, volvió pues Yahshua a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Entonces aquí ya nos está dando a conocer quién es la puerta. La Torá nos está confirmando quién es la puerta. Dice, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Vuelve a decir, yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo y entrará y saldrá y hará pastos. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de él es que nosotros encontramos la salvación. No es por nuestra justicia, no es por nuestros méritos, ¿ok? ¿Y qué más nos dice? Que entrará y saldrá y hará pastos. Quiere decir que nosotros como ovejas nos tenemos que alimentar, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder reproducirnos, para entrar y salir, pero seguir llevando la palabra, seguir dando a otros la misma esperanza, ¿ok?
Entonces vamos a ver el verso del 10 al 16 del mismo Juan 10, donde dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Y esto es importante, dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Entonces, vamos a ver a qué se refiere, quiénes son estas ovejas que aún no han sido traídas al redil o que aún no han sido incluidas. Veamos un poco más el siguiente verso, Deuteronomio 23, 7, 8, donde dice, no abominarás al edomita. Recordemos que Edom significa rojo y es Esaú, ¿verdad? Y lo vamos a ver ahora llevando la para allá. ¿Por qué? Porque Edom dice, pues es tu hermano. No abominarás al egipcio, porque extranjero fuiste en su tierra. Los hijos que nazcan de ellos en la tercera generación podrán entrar en la congregación de Yahweh. Ahora, nosotros tomemos ahora a Edom, ¿ok? Porque este es el punto de la parashá, Esaú y Jacob. Tomemos a Edom. Este verso lo que nos está mostrando es que habrá o hay un remanente de Edom, ¿ok? Recordemos que la tercera generación se refiere al tercer milenio y lo encontramos en Oseas cuando habla de todo Israel, de las 12 tribus. Dice, venid y volvamos a Yahweh, porque Él desgarró, pero nos sanará. Él hirió, pero nos vendará la herida. Nos dará vida después de 2 días. Y dice, al tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Entonces este tercer día es lo que estamos viviendo ahora, como el Eterno nos ha resucitado y de la misma manera, cuando habla de la tercera generación de Edom, que entrará en la congregación, está hablando de que ellos también serán resucitados. Entonces, vemos que este remanente, ¿no? En este tiempo está siendo resucitado. Entonces, que no nos parezca extraño, que no nos sorprendamos si empezamos a ver que los árabes también empiezan a buscar de este caminar, también empiezan a hacerse preguntas. Estemos preparados para poder enseñarles, para poder ser de bendición también para ellos, no solamente para los latinoamericanos o para los europeos, sino también para ellos, porque vemos que el Eterno tiene también un plan para ellos y que el Eterno nos guíe para que nosotros sepamos con quiénes hablar, porque seguramente habrá gente que está escondidos buscando del Eterno, porque sabemos que ellos si con solo ser cristianos vienen decapitados o muertos. Entonces, que el Eterno nos guíe no solamente a tener sabiduría con quién de ellos hablar, sino también a orar también por ellos. Entonces, veamos qué otros versículos más tenemos. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy en pie a la puerta llamando. Si alguno oye mi voz y abre la puerta. Eso es importante porque dice si alguno. No dice el cristiano, no dice el musulmán, no dice si alguno, en general, es para todos la salvación. Dice, alguno oye mi voz y abre la puerta. Yo entraré en él y cenaré con él y él cenará conmigo. ¿Esto qué nos recuerda? Pues pacto. Es como cuando nosotros hacemos la cena de Shabbat, ¿verdad? El vino y todo esto es parte del pacto, es siempre volver a recordar el pacto de Shabbat en Shabbat. Y es lo mismo que el Eterno va a hacer con aquellos que abran la puerta, que deseen cenar con Él. A mí me encantaron estos versículos porque me muestran el corazón del Eterno, me muestran su misericordia, más allá de la raza, más allá del pasado e inclusive de los antepasados. Entonces tengamos en cuenta esto, que de tal manera el Eterno tiene misericordia por ellos y nosotros, por ser discípulos de Él, también tenemos que tener el mismo corazón. En Gálatas 3:16, si recuerdan, hace referencia a Génesis 12, donde se habla de la promesa de Abraham, cuando el Eterno le dice que en él serían benditas todas las naciones o familias de la tierra, ¿verdad? Pero recordemos que en Gálatas nos aclara más lo que él había prometido a Abraham, cuando le dice que no será a través de sus hijos, sino a través de una simiente, y esa simiente es Mashiach,
Entonces vemos cómo el Eterno ya tiene todo preparado, que no es por descendencia de sangre, sino por Mashiach, por Yahshua, que todos nosotros podemos entrar a través de pero a través de ese proceso, ¿verdad? Teniendo en cuenta que Él hizo la obra perfecta en el madero, que tenemos que pasar por esa puerta, hacer teshuva y conocer el corazón del Eterno. ¿Para qué? Para poder ser simiente de Abraham, simiente de Isaac. Entonces, tengamos en cuenta también a ellos, tengamos en cuenta y empecemos a tenerlos en cuenta en nuestras oraciones. Ahora empezamos la parashá. Como habíamos dicho, es la número 6, Toldot, y la raya que me corresponde a mí es la número 1. Y empieza desde Génesis o Bereshit 25:19 hasta el 26:5. En Génesis 25:19-23, 19:22, perdón, dice, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca. Ahora, yo eso te lo he subrayado 40 años porque es importante tenerlo en cuenta, ¿ok? Dice que tomó a Rebeca, hija de Betuel, el arameo de Padán Aram, hermana de Labán, el arameo, o sea que eran familia, siempre en familia, familia de Abraham. Y dice, y suplicó Isaac ante Yahweh porque su mujer era estéril. Y Yahweh atendió el ruego y concibió Rebeca su mujer. Entonces lo que vemos aquí es que, bueno, más adelante vamos a ver que él se casa a los 40 años, pero a los 60 años tiene al hijo, o sea que pasaron 20 años. Son 20 años que Isaac suplicó, 20 años que Isaac rogó al Eterno, 20 años que él pasó en intimidad con el Eterno, 20 años en los cuales él no se cansaba de orar, su emuná no tambaleaba, no disminuía, más al contrario, se fortalecía igual que su padre Abraham. Entonces la pregunta que yo me hago es que, ¿será que nosotros nos hemos cansado de suplicar? ¿Será que nos hemos cansado de orar? ¿Será que no hemos tomado ese reto que el pastor nos ha pedido, verdad? Nos ha dicho, de tener un tiempo de intimidad con el Eterno, de dar ese diezmo de oración todos los días. Entonces tengamos en cuenta este ejemplo de Isaac, que él perseveró hasta que el Eterno dice que atendió el ruego. Nosotros también seamos perseverantes, tengamos ese ejemplo de nuestros padres. Y es un precioso ejemplo vivo que vemos hasta ahora, que es por la emuná de ellos que nosotros hoy nos encontramos también aquí. Entonces, dice que como que Sara concibió, que Rebeca concibió, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era estéril. Esto también es algo importante porque vemos que las matriarcas eran estériles y un pensamiento o un comentario rabínico dice que esto denota que el Eterno estaba esterilizando el vientre de ellas, es decir, que las estaba limpiando, las estaba purificando para que ellas tengan estos hijos, ¿no? Que iban a ser llamados por él mismo. Dice, pero como los hijos luchaban dentro de ella, dijo, si es así, ¿para qué quiero vivir? Y fue a consultar a Yud-Heh-Vah-Heh. Entonces, es interesante porque dice luchaban, no dice que daba una patadita o que se movían, sino que luchaban. Yo no sé cómo será eso, pero debe ser bien difícil. Y dice que esto la movió a consultar a Yahweh. Algo interesante es que no tenemos evidencia de qué manera ella consultó al Eterno. Un pensamiento de los jajamín, siempre de los sabios, dicen que ella fue a consultar a la tienda de Eber y de Sem. ¿Por qué? Porque ellos eran los que llevaban, los que enseñaban la Torah oral. Entonces sabían cómo dirigirse al Eterno y cómo hacer estas preguntas, ¿no? Pero nosotros no tenemos evidencia de eso, solo tenemos evidencia de qué, de la respuesta que es profética. Y dice, y le dijo Yud-Heh-Vah-Heh, 2 naciones hay en tu vientre, y 2 pueblos están siendo divididos, aún desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Entonces, aquí vemos a Sara con sus hijos. Aquí está, en Génesis 25:24, cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí, habían gemelos en su vientre. Y salió el primero pelirrojo,
todo él velludo como una piel, y llamaron su nombre Esaú. ¿Ok? Y después dice, salió su hermano con su mano asida al talón de Esaú, y llamó su nombre Jacob. Entonces recordemos una cosa, que el primogénito no es el que primero nace, sino el que primero es concebido. ¿Ok? Y también recordemos que ya habíamos visto esto del antiguo Medio Oriente, que los nombres de los niños no eran asignados con tiempos, así como ahora que nosotros estamos pensando qué nombre ponerles y todo lo demás, sino que en ese momento le ponían el nombre en el momento del parto, de acuerdo a todos los acontecimientos o lo que sucedía durante el parto. Y por eso que a Esaú le pusieron Esaú porque significa velludo, y a Jacob le pusieron Jacob porque significa el que agarra por el talón. No significa el mentiroso, sino que el que coge por el talón. Y volvemos a ver que ya desde su nacimiento había una distinción, algo que los diferenciaba, ¿verdad? Y acá está, y dice, y era Isaac de 60 años cuando los engendró. O sea, lo que ya hemos hablado, los 20 años que él suplicó al Eterno por su esposa para que pueda dar a luz. Entonces, teniendo en cuenta esto, leamos Génesis 25, del 27 al 28, y dice, y los muchachos crecieron. Y Esaú llegó a ser un hombre diestro en la casa, hombre del campo, mientras que Jacob era hombre tranquilo que habitaba en las tiendas. O sea que seguía habiendo esta diferencia, a pesar de que eran gemelos prácticamente idénticos, pero a la misma vez diferentes. Uno para la casa y el otro tranquilo a quedarse dentro de su tienda. Y dice que también había esta predilección entre los padres. Dice que Isaac prefería a Esaú por la casa de este, porque era deleitosa a su boca. Pero Rebeca amaba a Jacob. Entonces seguimos viendo esta distinción entre los hijos y entre los mismos padres que hacían con los hijos, ¿verdad? Y sigamos en el verso, en el capítulo 25, 29, 34, dice, llegando Esaú cansado del campo, vio que Jacob cocinaba un guiso. Entonces dijo Esaú a Jacob, te ruego, déjame engullir de eso rojo, porque estoy desfallecido. Por eso se le llama Edom. ¿Ok? Aquí ya vemos por qué se le llama Edom. Y respondió Jacob, véndeme hoy tu primogenitura. O sea, le respondió de otra manera. Entonces dijo Esaú, igual me voy a morir. ¿Y qué me sirve la primogenitura? Y respondió Jacob, júramelo hoy. Y le juró y vendió su primogenitura a Jacob. Entonces Jacob dio a Esaú pan con potaje de lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue, y así despreció Esaú la primogenitura. Entonces esto es un poco, para nosotros nos parece un poco extraño, ¿verdad? Porque ¿cómo le vas a vender la primogenitura por un plato de comida? Y encima guiso. O sea, por algo que en realidad el guiso y todas estas lentejas era algo que crecía muy fácilmente en el Medio Oriente. Entonces, ¿por qué Jacob tan ligeramente le pide que le venda la primogenitura? Vamos a ver en el contexto del Medio Oriente si esto era normal. Veamos un poco. Entonces, una vez más haciendo una aclaración o un preámbulo, recordemos que todo esto nos sirve a nosotros para entender el contexto en el cual ellos se movían, porque las leyes de ese tiempo no son las mismas de ahora, por eso que nosotros ciertos comportamientos nos parecen tan sacados de los pelos o tan difíciles de entender, pero en realidad no tiene que ver nada con los tiempos de ahora. Entonces nosotros nos tenemos que sumergir y teletransportar prácticamente a ese tiempo. ¿Para qué? Para entender por qué ellos tomaron decisiones o comportamientos que a nosotros no nos parecen. Entonces, veamos los derechos del primogénito. Dice, existe un término que se llama en hebreo bet-ab, que se refiere a los padres de familia. Refleja el hecho que en el antiguo Israel la familia se basaba en la línea paterna. Las herencias se basaban en la línea masculina. ¿Ok? Algo importante que yo la semana pasada les había mencionado sobre el padre de familia, era que el patriarca era responsable del bienestar socioeconómico y religioso de toda la familia, es decir, era el encargado de proveer alimentación, riqueza, estatus también a la familia, protección
y también responsable de los dioses de la familia. Bueno, en este caso Israel, del único Elohim, pero recordemos que en ese tiempo todos eran politeístas, es decir, que creían en diferentes dioses. Y también recordemos que no solo ofrecía protección a la familia, sino también al extranjero que acudía a su tienda. ¿Ok? Dicho eso, sigamos con lo que estamos aprendiendo. Dice, el patriarca tenía autoridad sobre toda la casa, incluyendo los hijos, las nueras, las hijas solteras y los nietos. Entonces, ¿qué sucedía? Cuando el patriarca moría, el hijo primogénito pasaba a ser la nueva cabeza de familia, es decir, que él tomaba todos los privilegios y responsabilidades del padre. ¿Ok? Entonces, el linaje paternal de la familia venía extendida a través de este hijo. Por lo tanto, como habíamos dicho, este primogénito tendría privilegios especiales, pero también responsabilidades. Entonces, una de las cosas de las cuales podría gozar, digamos, el primogénito es que tenía prioridad sobre los hermanos menores. Y esto lo vemos en Génesis 43, 33. Y bueno, ustedes tienen que buscarlo, ¿eh? Tienen que buscarlo después. En Génesis 43, 33 tenemos a todos los hijos de Jacob cuando van a Egipto y llevan a Benjamín, ¿verdad? Y hay una parte donde dice que todos se sentaron en orden de nacimiento, el mayor más cerca al faraón. Entonces vemos ya este privilegio que tenía el mayor, ¿ok? Después dice, y recibía una doble porción de herencia, así como una específica bendición. Y esto de la doble porción de herencia lo vamos a encontrar en el capítulo 27 de Génesis, cuando Jacob recibe la porción de herencia, que lo vamos a ver. Y en el en el capítulo 48 de Génesis, verso 14, vemos esta bendición específica que Jacob le da a José. ¿Se acuerdan cuando hace el cruce de manos con los hijos? Le da una bendición específica no solamente a José, sino también a su hijo Efraín, ¿verdad? Entonces ahí lo encontramos. Luego dice, el patriarca o padre no tenía libertad de asignar arbitrariamente el derecho de nacimiento del hijo primogénito a uno menor, es decir, que él no podía cambiar. En Deuteronomio 21, del 15 al 17, encontramos que el Eterno prohíbe esto, ¿ok? Él no puede escoger al primogénito, sino el primogénito es el primero y punto. Y algo que me pareció interesante es que esto de aquí muestra las instrucciones sobre el primogénito. O sea, que si el esposo tiene el patriarca tiene dos esposas y a una que ama más, si el hijo de la que ama menos nace primero, es primogénito, él no le puede dar la primogenitura al que ama, a la esposa que ama más. Es decir, veamos un poquito el 17, dice, tendrá que reconocer al primogénito, hijo de la menos amada, dándole el doble de todo cuanto posea, pues es la primicia de su vigor y tiene derecho de primogenitura. Es decir, que a él al patriarca, no le era lícito escoger al hijo de la esposa más amada. No, no era así. Pero tenemos una excepción, dice, pero la primogenitura podía pasar a otro hijo en circunstancias excepcionales. Y tenemos el ejemplo de Rubén en Primera de Crónicas 5:1, porque él perdió la primogenitura por profanar el hecho de su padre. Sigamos entonces. Otros documentos de Nus y Mari revelan que una pareja sin hijos podía adoptar un criado como heredero. Y ahí tenemos el ejemplo de Abraham y Eliezer, ¿verdad? Cuando Abraham menciona y dice que este siervo, ¿no? Será el que lleve todos mis bienes y será el que heredará, ¿verdad? Lo tenemos en Génesis 15:2, 3. O sea que Abraham sabía, ¿por qué? Porque conocía estas leyes, que si no tenía un hijo primogénito o engendrado por él mismo, tenía que tomar a un criado como heredero. Luego tenemos las tablillas legales que demuestran que una esposa principal que era estéril podía darle su criada a su esposo, ¿ok? Con el propósito manifiesto de proporcionarle un heredero, quien podría ser adoptado subsecuentemente por la esposa principal. De acuerdo con estos textos, si la esposa principal posteriormente diera a luz un hijo propio, este desplazaría al hijo de la criada como el heredero legítimo. Y esto lo tenemos en Génesis 21:10, el caso de Sara y Agar, ¿verdad?
cuando nace primero Ismael, pero quien es el hijo de la promesa y el primogénito viene a ser Isaac. Entonces, aquí lo tenemos, es parte de la ley de ese tiempo. Era algo legal, todo lo que hemos visto hasta ahora ha sido y es algo legal. Entonces vayamos, dice, los contratos matrimoniales descubiertos en Nuzi demuestran que los hermanos podían arreglar los matrimonios de sus hermanas, aunque con frecuencia éstas tenían la opción de estar de acuerdo o desacuerdo con la unión sugerida. Los contratos matrimoniales los formulaba el padre, sin embargo, no se requería el consentimiento de la hija. Y esto lo tenemos con Labán, ¿verdad? Lo acabamos de ver en la semana pasada, cuando él hace el trato por Rebeca, y lo tenemos en Génesis 24:50 y en el verso 50, del 55 al 60. Es por eso que él podía hacer esto. ¿Por qué? Porque Labán era el primogénito. Hizo esto. ¿Ok? Asimismo, dice, existen documentos NUSI llamados los contratos de las tablas de hermandad. Y estos se refieren a la venta de primogenitura a alguien fuera de la familia, basándose en la arducia legal de adoptar al extraño como un miembro de la familia, con el propósito de transferir propiedades. Y esto lo vamos a ver más adelante con Jacob, cuando Labán no lo quiere dejar salir, ¿verdad?, de Padán Aram. Lo que hace Labán es esto, y lo vamos a ver más adelante explicado con todo, ¿ok? Pero tengamos en cuenta todo esto, porque es todo lo que va a suceder más adelante. Entonces, otra ley establecida en las tablerías de Nuzi era la venta o derechos o bienes entre hermanos, como la venta de la primogenitura que hizo Esaú a Jacob. En las tablas se encuentra el registro de un caso en el cual Tuquitilla vende a su hermano Cuspasa sus derechos, o sea, de herencia, una arboleda por 3 ovejas, lo que nos ilustra que la solicitud de Jacob para obtener de su hermano la primogenitura lo llevó a cabo con este contexto, o sea, con las leyes de ese tiempo, con las leyes que eran regidas en ese tiempo. Ok, entonces vemos que Esaú sabía que renunciaba. Esaú, al saber que era primogénito, él conocía todo lo que él debía adquirir con la muerte de su padre como primogénito, ¿ok? Sabía todo lo que, sus responsabilidades y privilegios. Entonces veamos en resumen a qué renunció Esaú. Ahora, primer punto, renunció a ser cabeza de familia, es decir, a manejar la riqueza de la familia. De igual manera, renunció a manejar el bienestar socioeconómico, el estatus y la riqueza, y también renunció a manejar el bienestar religioso de toda la familia. Es decir, en pocas palabras, él renunció a la Torá, él renunció a la relación que el mismo Eterno había establecido con Abraham y con Isaac. Y no solo eso, sino que renunció a que Yahweh sea su Elohim. ¿Ok? Entonces, no ha renunciado poco, ¿eh? Vamos a seguir viendo otros puntos. Él renunció a tomar decisiones sobre la familia, por ejemplo, hacer el arreglo de contrato matrimonial de las hermanas solteras. Otro punto, él renunció a tener prioridad sobre los demás hermanos, sobre sus hermanos menores. Él renunció a recibir una doble porción de herencia, como lo acabamos de ver, así como una bendición específica. Entonces, Esaú conocía bien esta ley. Por lo que más adelante, cuando Jacob recibe la bendición de parte de Isaac, Esaú reconoce la pérdida de sus derechos como primogénito. Por eso encontramos en Génesis 27:36, cuando él dice, con toda razón le pusieron Jacob, replicó Esaú. Ya van 2 veces que me engaña, dice, ¿verdad? Primero me quitan mis derechos de primogénito y ahora se lleva mi bendición. No te queda ninguna bendición para mí, pero veamos a que no fue engañado, sino que él conocía todas las leyes. Lo que quiere decir Jacob no es engañador, sino el que coge por el talón, o sea que no deja pasar desapercibida la oportunidad de ser bendecido. Y es lo mismo que nosotros tenemos que hacer en este tiempo, no dejar la oportunidad de que el Eterno nos bendiga Shabbat tras Shabbat, día tras día. Okay, entonces vemos que él no fue engañado, al contrario, él mismo decidió desechar la primogenitura. Entonces, algo que me parece interesante es ver que
Este es el plato que le ofreció Jacob. Se ve rico, por eso que lo tomó. Bueno, algo que nosotros tenemos que reflexionar hoy es si hay algún plato de guiso que en nuestra vida nos está alejando de la bendición del Eterno. Si hay algo que nos está quitando de prioridad del Eterno, si hay pensamientos, qué sé yo, si el trabajo, la familia, el dinero, aún nuestros propios deseos, como decía, nuestros propios pensamientos nos están alejando del Eterno, nos están alejando de obtener esa bendición, porque no hay peor cosa que perder una bendición, que nosotros mismos seamos nuestra propia piedra de tropiezo, que nosotros mismos, en vez de desear como Jacob estar en la tienda, estar en intimidad con el Eterno, estar en su Mishkan, en ese espacio precioso que el Eterno nos ha dado y esa puerta abierta, ¿verdad? Como habíamos leído, o si estamos afuera, como dice el pastor, buscando lo que se nos ha perdido, buscando con nuestras propias fuerzas traer para nosotros bendición cuando el Eterno nos quiere bendecir con mayor bendición, con doble herencia. Entonces, preguntémonos si nosotros también estamos siendo buenos administradores de esa bendición, de esa primogenitura como hijos llamados, porque no es que hayamos salido primero, sino que el Eterno nos llamó primero a nosotros de entre nuestra familia, ¿verdad? Y tenemos esa bendición de poder ser los primogénitos dentro de nuestra familia. Entonces veamos aquí algunos puntos. Yo les pido que lean Hebreos 12, del 12 al 29. Es muy precioso todo esto, no lo he puesto aquí, pero son puntos que yo he puesto de acuerdo a todo este verso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que el Eterno nos está llamando a reflexión? Para no perder nuestra primogenitura, como decíamos, el privilegio de ser llamados primeros en nuestra familia y mantenernos y no desechar lo que Él nos está dando. Entonces, tiempo de intimidad con el Eterno, como les decía, hay una parte, inicia diciendo algo así como que sus brazos que vuelvan a alzar los brazos, que las rodillas que están tan valientes se pongan firmes, que aplanen. Es propio muy preciosa este verso. Entonces, habla del tiempo de intimidad, del tiempo de oración con el Eterno. ¿Qué nos está diciendo el Eterno? Que para no perder esa bendición, para no perder esa herencia tal cual lo hizo Esaú, nosotros mantengámonos en tiempo de intimidad con el Eterno. ¿Por qué? Porque Él es el que nos va a proveer, Él es el que nos va a hacer crecer, Él es el que nos va a dar la seguridad en todo, Él es el que nos va a guiar, inclusive para las decisiones diarias, de saber cómo caminar, de saber si decir no o sí a ciertas cosas. Entonces, esto es muy importante y por eso el pastor siempre nos lo está ahí diciendo, tengan tiempo de intimidad con el Eterno, den su diezmo. Seguramente para muchos ha sido muy difícil, pero verdaderamente cuando pasamos tiempo de intimidad con Él, es que Él continúa a llenar nuestro corazón, continúa a circuncidar aún aquello que todavía sigue duro, muy en el fondo, pero será Él el que va a moldear nuestro corazón a su manera. Y aunque nos duela, va a ser lo mejor para nosotros, porque sabemos que Él es fiel a su palabra y que el que nos llamó nos mantendrá siempre. Otro punto importante es que persigamos la shalom con todos, que no estemos ahí a hacer problemas, que no nos creemos muchos problemas en la mente, que no dejemos que el enemigo cree tantas cosas en nuestra cabeza y pensamientos que no son del Eterno, se instalen ahí como si fueran a panal de abeja ahí en nuestra cabeza y no nos dejen escuchar la voz del Eterno. Nos dice que seamos apartados, es decir, kadoshim, otra cosa que el pastor siempre nos dice, ¿verdad? Sean kadoshim, o sea, apartémonos para Él. ¿Por qué? Porque sin esto nosotros no veremos al Adón. Si no tenemos estas características, no vamos a verlo. Entonces, si deseamos verdaderamente verlo y llegar a ese tiempo, tenemos que mantenernos firmes. Tenemos que estar arraigados en Él, en ese tiempo precioso de intimidad con Él. Nos dice que no exista ninguna raíz de amargura que brote, ni contaminemos a otros. Entonces, cada vez que nosotros tengamos algo en contra de alguien, algo en contra de los pastores, meditemos qué es lo que estamos dejando entrar en nuestro corazón.
que estamos permitiendo que el enemigo plante en nuestro corazón. Porque eso sin duda no viene del Eterno. Tenemos que escuchar la voz del Eterno y dejar que todas esas cosas el Eterno las queme en el fuego de su Ruach HaKodesh. También nos dice que nos guardemos del sexo inmoral. Creo que esto ya es algo que ya todos deberían estar firmes en esto. No podemos ni siquiera dejar que nuestra mente divague en todo eso, sino estar firmes siempre en el Eterno, recordar de dónde Él nos sacó, recordar que a esto no, Él no le agrada. También nos dice que no seamos profanos como Esaú, que tuvo por poco su primogenitura. Entonces no tengamos en poco lo que el Eterno ha hecho por nosotros, ese precioso sacrificio del madero, la sangre preciosa de Mashiach. No tengamos en poco la Torah que Él nos ha dado a conocer, las fiestas, que cuando nosotros nos presentemos delante de Él, vengamos con obediencia, con dignidad delante de Él, bien vestidos, bien, con un corazón limpio, con las manos limpias delante de Él, que no tengamos en poco ese llamado que el Eterno nos ha hecho. Dice que nos acerquemos al Eterno con corazones contritos y humillados, y esto es algo que creo que todos tenemos que permanecer siempre en esto. No dejar que el orgullo ni la soberbia envanezca nuestro corazón ni la hinche, sino que sea el Eterno siempre a recordarnos que no es nuestra inteligencia, que no es lo que nosotros podamos percibir o entender, sino que es Él a través de nosotros, que nosotros somos embajadores, que nosotros somos, mensajeros de Él, que nada de lo que sale de nuestra boca es por nuestra propia cuenta o por nuestros propios entendimiento o inteligencia, porque tenemos mérito, absolutamente no. Es el Eterno el que nos mueve, ¿verdad? Y reconocerlo siempre, es siempre Él. Otro punto importante es recordar que aunque no estuvimos presentes en el monte Sinaí, porque ya es un relato muy bonito del monte, pero que el pacto y el juramento también fue hecho con nosotros. Eso lo tenemos en Deuteronomio 2, 12, 15, donde dice que no hago solamente con los que están aquí, sino con aquellos que vendrán. Entonces recordemos que todo lo que estamos leyendo sobre Abraham, sobre Isaac y todo lo que vamos a ver con Jacob y con todo nuestro pueblo es también para nosotros. Que la promesa que fue dada y que vamos a ver ahorita es para nosotros. Y que por ende, así como el Eterno nos va a bendecir o nos está bendiciendo, también tenemos responsabilidades hacia Él. Que no solamente vamos a recibir la bendición y ya, no, tenemos que movernos. También dice, no tengamos en poco al mediador del pacto renovado, a Yahshua y su sangre rociada. Otra vez lo vuelve a decir, no tengamos en poco, no retrocedamos, no nos quedemos dormidos, no tengamos en poco que la Torah todavía la tenemos en nuestra mano, ahora que podemos, sigamos estudiando, sigamos permaneciendo en su presencia, dejando que Él nos ministre, que Él cambie nuestro corazón. Y el último punto dice, ya que hemos sido justificados por Él y hemos recibido un reino inconmovible, tengamos gratitud y ofrezcamos un servicio grato al Eterno con reverencia y temor. Y termina así. O sea que todo lo que el Eterno, estos son advertencias, pero en realidad también serían consejos para nosotros de mantenernos siempre bajo la sumisión de nuestros pastores, bajo el respaldo del Eterno, porque es Él el que nos va a ayudar a seguir adelante. Pero si nosotros predisponemos nuestro corazón a qué, a obedecer, a continuar con nuestra emuná como lo hicieron nuestros patriarcas, ¿verdad? Sigamos adelante, no nos quedemos, seamos gratos con el Eterno por todo lo que Él nos ha dado y ofrezcámosle siempre este servicio a Él, porque ¿qué más le podemos dar? Él nos ha dado todo, la vida, todo cuanto nosotros somos, le pertenece a Él. Entonces hagámoslo con reverencia y temor. Jamás nos miremos a nosotros por encima de los demás, sino al contrario. No somos más que barro y ceniza, como decía Abraham. No somos nada sin Él. Entonces sigamos deseosos siempre de querer aprender más de Él y que el Eterno siempre mueva nuestro corazón
a obediencia y a ser ministrado por él mismo. Entonces vamos a Génesis 26, 1, 6. En este punto vemos que hubo hambre, y dice, y hubo hambre en aquella tierra, distinta a aquella primera hambruna en los días de Abraham. E Isaac fue a Gerar, donde Abimelech era rey de los filisteos, y se le apareció Yud-Heh-Vah-Heh, y le dijo, no bajes a Egipto, mora en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esta tierra, es decir, no te hagas con estos dioses paganos, no tomes las costumbres de estos pueblos. Y le dice, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu simiente daré todas estas tierras. Y le dice, y confirmaré el juramento que juré a tu padre Abraham. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas de los cielos, daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto Abraham oyó mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos y mis estatutos y mis leyes. Habito pues Isaac en Gerar. Entonces lo que vemos aquí es que el Eterno se le aparece también a Isaac tal cual fue con Abraham, le da las mismas promesas que el Eterno a lo largo de las jornadas de Abraham vemos que él le dio, y le dice por cuanto Abraham fue ¿qué? Fue obediente, por cuanto Abraham no tomó en poco lo que yo le di, por cuanto Abraham no se quejó de hacer el Shabbat, por cuanto Abraham no se quejó de dar el diezmo de la oración, ¿verdad? Es eso lo que está diciéndonos, por cuanto Abraham no tomó en poco darme con alegría un servicio. Eso es lo que está diciendo en nuestro tiempo, si lo queremos aplicar para nosotros. Entonces tengamos en cuenta la obediencia de nuestros padres, porque estas mismas promesas, lo vuelvo a repetir, son para nosotros, son para el pueblo de Israel. Entonces, aquí tengo algunos versos donde encontramos las promesas que el Eterno le dio a Abraham, y tenemos en Génesis 12, 1, 6, el llamado y la promesa. ¿Por qué? Porque en el verso anterior que acabamos de ver, cuando se le aparece Isaac, él prácticamente le da todas estas promesas que encontramos ahorita aquí, se las da resumidas ahí a Isaac. Le da en Génesis 12, 1, 6, le da la promesa y lo llama y le da la promesa a Abraham. En Génesis 13, 14, 18, le vuelve a recalcar la promesa después de que Lot se separa de Abraham, o sea que después que hizo la queja de sus sobrinos. Tenemos también el pacto en Génesis 15, 7, el pacto de las piezas, donde el Eterno ya le da algo legalmente y le dice, mira, estoy haciendo este pacto y esto nadie lo puede borrar. ¿Por qué? Porque lo juró por él mismo. ¿Okay? Tenemos Génesis 17, la señal del pacto de la circuncisión, donde ahora da una señal ya visiva, ¿en qué? En el cuerpo, ¿verdad? A los hijos de Abraham. Y la última promesa se la da después de que el Eterno mismo le pide en sacrificio a su hijo, en Génesis 16, 18. Entonces vemos que después de todo este trayecto, donde el Eterno le confirma y le confirma y le vuelve a confirmar la promesa a Abraham, es que el Eterno, después de la muerte de Abraham, prácticamente todo, como acabamos de ver en las leyes, todo lo que el Padre tenía, las bendiciones, la doble porción, el Elohim al cual servía todo, pasó a Isaac. Okay, entonces tengamos en cuenta todo aquello que hemos estudiado y tengamos en cuenta que es el Eterno el que nos está recordando todo esto. No lo estudiamos solamente para saber por qué Isaac o Abraham hicieron eso o por qué creían en el Eterno, sino para que nosotros creamos en Él, tal cual lo hicieron nuestros antepasados, tal cual ellos caminaron. Entonces, tengamos en cuenta esto, reflexionemos si nos estamos comiendo el guiso como Esaú, si estamos yendo a buscar aquello que no nos conviene, si nos estamos prestando para cosas que al Eterno no le agrada, o si estamos buscando su presencia, así como Jacob en su tienda. Reflexionemos en aquello que el pastor nos ha estado ahí diciendo, den el diezmo, es algo importante y lo vemos ahorita en todo lo que estamos estudiando. Es muy importante pasar tiempo con el Eterno, porque si no pasamos tiempo con Él, vamos a estar muertos. Y aunque estemos vivos, así gritemos como vamos a ver que lo va a hacer Esaú, no nos va a servir de nada. Entonces, hermanos, reflexionemos
y veamos verdaderamente que el Eterno, a través de esta parashá, siga circuncidando nuestro corazón y nos mueva, y nosotros tengamos disposición de corazón a obedecerlo. ¿Okay? Entonces esto es todo por hoy, Baruch Hashem, porque verdaderamente el Eterno es muy bueno y nos muestra su corazón en cada parte y en cada porción. Estamos conociendo cada vez más de su corazón y cómo Él nos va moviendo, ¿verdad? De aliyá en aliyá. Y Baruch Hashem por él. Verdaderamente es precioso que tengamos la Torah en este tiempo y que se nos haga tan fácil ahora poder conocer su corazón. Amén.